manos al cielo y empieza a adorar al Señor y dale una ofrenda de palabras. Y hoy dile: no hay lugar, otro lugar donde queremos estar más que en tu presencia. Hoy queremos estar en tu presencia, meternos en tu presencia. No hay otro lugar donde queremos estar, Señor Jesús. Hoy seamos exaltados, Señor. Hoy sé exaltado, Espíritu de Dios. Hoy alza tus manos con tu familia y adora al Señor. Hoy, Padre Santo, no hay otro lugar donde queramos estar más que en tu presencia. Te adoramos, Rey, digno de toda adoración. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Tus manos hacia el cielo, declaras tu nombre. Eres mi esperanza, eres mi castillo. Mi Dios poderoso en quien confiaré. Tu misericordia me alcanza y tu promesa me levanta, y tu fiel amor nunca deja de ser. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar
Buenas noches, sean todos bienvenidos los líderes de familia y los líderes de célula evangelística. Una vez más les mando un fuerte abrazo a distancia y esperando que la bendición de Dios esté sobre su vida. Y bueno, espero que esté preparado, esté listo para ahora recibir esta enseñanza. Y qué importante es que siempre cuando escuchemos cada palabra, cada dirección que Dios nos ofrece a través de la Biblia, seamos atentos y seamos diligentes. Y algo que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? El consejo que daba Pablo a Timoteo cuando expresaba para que estés preparado para toda buena obra, para que estemos preparados para la labor, para la tarea en que hemos sido encomendados por parte de Dios. Y más en estos tiempos, ¿verdad? Que hemos sido llamados a hacer un tiempo especial de evangelización. Así que recuerde rápidamente, este 19 al 21 de noviembre tenemos la Convención Nacional Visión 2020 y el propósito es que no nos olvidemos que necesitamos no solamente invitar, sino evangelizar, el poder proclamar el mensaje de salvación a aquellas personas y ayudarles a que se registren y estén conectadas en línea para esas fechas. El día 20, recuerde, va a estar ministrando el pastor César en esa cosecha y yo sé que hay una palabra especial para los nuevos y también va a haber una palabra rema para la iglesia, para todos nosotros que somos parte de la zona sureste, ¿verdad? Aquí en Veracruz, y qué importante es hacer presencia y también que nuestros invitados y los que estamos compartiendo de la palabra puedan estar en línea. Así que esa es la meta, a eso estamos siendo desafiados para que nosotros podamos diligentemente entonces proclamar el evangelio, ¿no? Entonces vamos a empezar a estudiar en esta noche el tema que vamos a aprender y el tema se titula La verdadera tarea de un líder. Es el tema que toca esta noche, esta semana, y la verdad es un tema muy interesante, un tema que quizás a muchos Dios a través de la palabra los va a confrontar, nos va a inquietar y como que redireccionar al rumbo correcto en la labor de la tarea de un líder. Muchas veces pensamos, ¿verdad? O tenemos un concepto o un conocimiento muy erróneo de lo que es ser líder y muchas veces pensamos que esa es la labor que uno debe de hacer así, pero en la palabra Dios nos confronta, en la palabra Dios nos guía cómo es que uno debe desarrollar la tarea de un líder. Entonces vamos a abrir en la palabra, en Juan capítulo 13, del versículo 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Y el subtema es muy interesante también. Ahí dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Y dice en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Tome nota de cómo empieza este versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, número 2, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos y estaban en el mundo, los amó al fin. Y 3, de lo que debemos tomar nota. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Escuche, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba
a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si la hiciereis. Entonces, la verdadera tarea de un líder. Diga conmigo, la verdadera tarea de un líder. Ahora, abro un paréntesis acá. Cuando hablamos, de un líder, no tan solo nos estamos refiriendo a un líder de célula. Eso es importante que aclararlo, reafirmarlo. No solamente estamos hablando de un líder de célula o de un líder de una iglesia. Estamos hablando donde Dios pone personas en las distintas áreas, como en casa, en la familia, el esposo, como Dios pone en áreas de autoridad en el trabajo, como Dios pone áreas de autoridad y liderazgo en el gobierno y en diferentes facetas dentro de esta tierra, dentro de este mundo. Así que qué importante es que usted pueda entender esta parte. Por ejemplo, en la casa, Dios pone al líder, que es, como ya dije, el esposo, ¿verdad? En el trabajo siempre hay también líderes como el encargado, como los jefes, los supervisores. En las empresas está el director o el presidente o el gerente general. En el gobierno hay gobernantes también. O sea, en todas partes de la sociedad hay personas que han sido puestas en lugares de liderazgo, en lugares de influencia. Entonces, cuando se habla de la tarea verdadera que debe ser un líder, estamos refiriéndonos a todas las áreas donde Dios lo coloca en lugares de influencia, en lugares de honra, en lugares de autoridad. Y algo que es muy marcado en la vida del ser humano, algo que es muy característico en las personas, es llegar a tener autoridad, es llegar al poder. O sea, hay muchas personas que anhelan, que añoran, que desean llegar a la cima, que desean escalar posiciones y tener autoridad, ya sea en las áreas que ya mencioné, en la casa, en el trabajo, aún en la iglesia, en la familia. Como que el corazón del ser humano se inclina por escalar posiciones, estar en lugares de privilegios, estar en lugares de influencia y no estar abajo, sino su inclinación siempre es estar arriba. Pero Jesús, a través de esta enseñanza, nos va a enseñar que esa autoridad que Él da, uno como hijo de Dios la debe usar de manera correcta, la debe usar de manera donde Dios le guía, donde Dios le enseña cómo es que debe desarrollarla, cómo es que debe ejecutarla, para que Dios, cuando entrega a alguien un lugar de autoridad, es porque Dios está confiando, pone toda su confianza en la vida de esa persona para que esta persona pueda desarrollarlo de manera correcta. Entonces, qué importante es en este tiempo entender lo que es el liderazgo en la hora de ejecutarlo, en la hora de desarrollarlo. Hay una promesa que Dios da a cada uno de nosotros, que está en Deuteronomio 28:13, en el cual dice, te pondrá Jehová, ¿por cómo? Por cabeza y no por cola. Y dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y después remata, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Eso es lo importante. Cómo Dios va a poner en lugares de autoridad, cómo Dios va a poner en lugares de honra o de influencia, si somos obedientes a los mandatos, a los principios, a los estatutos que Dios plasma en su palabra. Eso quiere decir que el Señor, ¿verdad? Siempre en el libro de Génesis, cuando dice, vas a señorear, ¿verdad? Vas a tomar autoridad, porque el corazón de Dios es que los hijos de Dios
puedan ocupar esos sitios de influencia, esos sitios de liderazgo, pero para bendición, para bien, no para todo lo contrario. Entonces, ¿cómo usar esa autoridad de manera correcta? Porque si nosotros tenemos el pensamiento de usarlo como la gente que no conoce de Dios, como la gente que no tiene temor de Él, como la gente lo usa actualmente y tiene un pensamiento y una forma de ver de manera incorrecta lo que es estar en autoridad, entonces así no va a poder haber ninguna diferencia, ninguna distinción entre un cristiano y un no cristiano. Por eso es importante hoy saber la verdadera tarea de un líder. Así que lo primero que voy a compartir se encuentra en el versículo del 1 al 2 de Juan capítulo 13. Un momento crucial para una enseñanza vital. Si usted notó y puso atención a la escritura, vemos cómo en la escena importante Jesús, dice ahí, se quita el manto y empieza a hacer una acción que sus discípulos nunca habían esperado, que nunca habían imaginado. Jesús empezó a lavar los pies a sus discípulos. Ahora, para poder entender esa parte, ese núcleo de esa historia, es importante aprender el trasfondo. Es importante poner atención lo que antecede antes de llegar a esa escena donde Jesús les daba una última enseñanza a su gente, a su equipo, a sus discípulos. Por eso, un momento crucial para una enseñanza vital. Versículo del 1 al 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En el momento que sucede esta historia es crucial, es importantísima. Ahí nos está hablando que la Biblia está registrando 3 sucesos, 3 eventos importantes que estaban a punto de suceder. La primera, antes de la fiesta de la Pascua. La segunda, cuando Jesús sabía que iba a dejar esta tierra y iba a pasar al Padre. Y la tercera, cuando el enemigo toca el corazón de Judas Iscariote para que entregara al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir antes de la fiesta de la Pascua? Bueno, se refiere que cuando los discípulos subieron al aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Era el lugar preparado, era el lugar destinado para poder celebrar la Pascua, para poder celebrar la Santa Cena. Entonces dice ahí la Escritura que cuando los discípulos llegaron a ese lugar preparado, ese lugar especial, estaba ya la mesa lista, ya estaba adornada para poder llevarla a cabo. Y recordaban esa noche, ¿verdad? Específicamente que el cordero fue degollado, que un cordero fue sacrificado. Recordaban en esa fiesta de la Pascua que hubo un intercambio de un cordero y donde ellos salpicaron la sangre de ese corderito en las ventanas, en los postes de las puertas, y que eso significó 2 cosas. Pasaron 2 cosas importantes. El primero es que el ángel de la muerte no pudo entrar, no pudo matar a los primogénitos de cada familia. O sea que hubo salvación, hubo liberación. El espectro de la muerte no pudo tocar la vida de esos primogénitos. Lo segundo que pasó es que salieron libres de la esclavitud. Israel había sido esclavo por 430 largos años, pero ese día de la Pascua, ese cordero que dio su sangre, ese cordero que fue sacrificado, fue lo que significó la libertad hacia la tierra que fluye leche y miel, hacia la tierra prometida que Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, cuando estaban ya en el aposento alto, estaban listos para celebrarlo. Ahora, la Pascua, esa fiesta,
era la fiesta más importante. Esa fiesta era la fiesta de las fiestas. Ningún judío se daba el lujo de perderse, de celebrar principalmente la fiesta de la Pascua. Entonces, ahí Jesús, cuando lo celebraba, marcó una nueva época de salvación. Cuando Jesús lo celebró, marcó un nuevo significado. Quiero que ponga atención a esto. Cuando Jesús estaba con sus 12 discípulos y estaba celebrando y agarró el pan y dijo: este es el pan que es entregado por ustedes. Así lo dijo. Y cuando tomó la copa del vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, estaba diciendo: ahora habrá un nuevo pacto que será establecido. Ahora habrá un nuevo pacto que los llevará a una salvación tan tremenda, tan especial, a una redención tan específica, tan poderosa, que cuando él estaba celebrando, en pocas palabras estaba diciendo: ya no más será un animal, ya no más será una oveja, ya no más será un toro, sino que ahora sería la vida del Hijo de Dios. Ahora sería él entregando su cuerpo, entregando su existencia, que él iba a derramar sangre para dar liberación, para dar redención, para dar salvación. Así que lo que él estaba celebrando dio un nuevo giro al sentido de la Pascua. Cuando estaba tomando el pan, cuando estaba tomando la sangre, es decir, el jugo de vino que representaba la sangre de Jesús, ya no estaba recordando la liberación de los judíos en Egipto, sino que ahora estaba estableciendo un nuevo pacto en su sangre. Entonces, qué importante es entender esto, porque ese tiempo fue histórico, ese tiempo fue memorial. Por eso cuando celebramos la Santa Cena es lo que estamos celebrando, que Jesús vino a la cruz, murió, resucitó, derramó su sangre y estableció un nuevo pacto para usted y para conmigo de libertad, que ya no más sería un animal el que estuviéramos ahí sacrificando, sino que solamente se ofreció una sola vez y para siempre Jesús como cordero inmolado, y como lo expresó Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo y redime y salva. Entonces, por eso, si ustedes no se han dado cuenta, en Primera de Juan, capítulo 11, versículo 24, que es el texto que siempre usamos cuando celebramos la Santa Cena, dice ahí algo importante: hagan esto en memoria de mí. Y en ese momento Jesús estaba a nada, Jesús estaba a punto ya de venir los eventos que él había profetizado, que él había dicho en esa nueva celebración de la Pascua. Él empezó a inaugurar una nueva época de salvación. Entonces, el otro punto es que Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, él sabía perfectamente que le quedaba pocas horas de estar en esta tierra. Él sabía que ya iba a ascender hacia el Padre y que físicamente no iba a poder estar más con sus discípulos. Eso significaba que iba a venir los eventos, los sucesos donde él iba a ser arrestado, donde iba a ser enjuiciado injustamente, donde lo iban a matar, donde lo iban a crucificar, y que en ese momento, ¿verdad?, él iba a tener la victoria y a consumarla al resucitar al tercer día. Entonces él estaba consciente que su tiempo en la tierra se estaba agotando, y porque estaba consciente, sabía que él tenía que dar una última enseñanza a sus discípulos. Sabía que él tenía que mostrar su última voluntad para los discípulos. Es como cuando alguien sabe que va a partir de este mundo, que va a morir, y dice: quiero que se cumpla mi última voluntad, ¿verdad? Ese deseo del corazón es lo que da sentido de poder expresar su última voluntad, que se cumpla, que sus familiares la puedan escuchar, pero que la puedan obedecer, que la puedan cumplir.
Algo similar pasó con Jesús. Sabía que Él iba a partir y es por eso que Él quería mostrar su última voluntad hacia los discípulos y a los discípulos que iban a creer por la palabra del testimonio de ellos y que va de generación a generación. Y por lo tanto, Él quería dejar algo marcado. Él quería dejar algo grabado fuertemente en el corazón y en la mente de sus discípulos. Así que esta última enseñanza también es para usted. Y también es para mí. Esta última enseñanza Jesús buscaba que, si en los discípulos buscaba que quedara grabado, también Él nos va a hablar y nos está diciendo, quiero que quedes grabado en tu mente y en tu corazón y en tu espíritu. Lo que voy a hablarte a través de esta enseñanza, lo que te voy a guiar, lo que te voy a enseñar para que haga mostrar mi última voluntad para contigo y que tú escuches y obedezcas. Así que qué importante es que cuando el Señor hizo mostrar su última voluntad, su última enseñanza, cuando estuvo en esta tierra ya más de 2000 años, eso también es para usted y para mí, para nosotros. Así que diga conmigo, cuando yo escucho la voluntad de Dios, tengo que cumplirla y tengo que obedecerla, ¿no? Entonces, lo tercero que sucede ahí es que el enemigo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Judas, déjeme decirle que era un hombre de confianza para Jesús. Judas ocupaba una posición de influencia muy grande, muy fuerte dentro del círculo de los 12 apóstoles. ¿Sabe? Judas era el tesorero. La gente agradecida cada vez que el Señor hacía milagros, cada vez que el Señor sanaba, cada vez que el Señor ministraba, la gente agradecida ofrecía sus bienes, sus recursos, le ofrendaba. ¿Y sabe quién era el encargado de guardar? ¿Sabe quién era el encargado de poder administrar y usar conforme le daba instrucción Jesús? Era Judas Iscariote. O sea, estamos hablando acá que para que Jesús le haya entregado ese lugar, esa posición a Judas Iscariote, es porque confiaba en él, es porque le tenía una gran estima, le tenía un gran aprecio la vida de este hombre. De hecho, en la Santa Cena, los lugares de privilegio eran para los que se sentaban a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. A la derecha de Jesús se encontraba el discípulo amado llamado Juan. Y el lado izquierdo, ¿quién cree que se encontraba? Judas Iscariote es el que se encontraba. O sea, él tenía un lugar de autoridad. Él tenía un lugar de influencia, una posición fuerte en el círculo de los apóstoles. Ahora, ¿cómo sabemos que era Judas? Bueno, ahí mismo en ese contexto de Juan capítulo 13, más adelante del 21 al 30, ahí nos narra que cuando Jesús estaba celebrando la Pascua y que él anuncia que alguien lo iba a traicionar, que alguien le iba a dar la puñalada por detrás, que alguien lo iba a entregar, entonces todos se inquietaron, todos estaban preguntando, ¿quién será? ¿Quién será? Y ahí en esa escritura nos narra cómo Pedro, ¿verdad?, le hacía señas a Juan para que le preguntara a Jesús, porque Juan estaba al lado de Jesús, era un discípulo amado de Jesús, y él sabía perfectamente que si él le preguntara, siempre Jesús le respondía, como que Jesús siempre le daba respuesta a sus inquietudes, le abría su corazón Jesús a Juan, y es por eso que Pedro lo sabía perfectamente y le hacía seña, háblale, dile quién es el que lo va a entregar, quién es el que lo va a traicionar. Y ahí dice que Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús. Imagínense el grado de confianza, el grado de posición donde se encontraba este hombre que tenía la libertad de acostarse en el pecho de Jesús y preguntarle, maestro, ¿quién lo va a traicionar? Y ahí dice que Jesús le dice, el que yo metiere mi mano en su plato, ese va a ser el que me va a traicionar. Por eso ahí dice en la Biblia, ¿verdad?, cuando Jesús dijo, alguien que mete su mano en mi plato. Y los únicos que podían meter manos en los platos de Jesús es el que se encontraba a la izquierda y el que se encontraba a la derecha, es decir, Juan y Judas, ¿no? Entonces, Judas, estamos viendo que no era cualquier persona dentro del círculo de los 12, era una persona
en un lugar de autoridad, en un lugar de influencia. Era el segundo en autoridad. Él ocupaba un lugar de honra, un lugar privilegiado, pero desgraciadamente Judas no supo valorar. Tristemente, Judas no supo corresponder, ni mucho menos honrar ese lugar de privilegio tan grande que Jesús le había entregado. Entonces, Judas representa lo que Jesús no quería que fuera, un verdadero discípulo. Por eso Jesús dijo, todos están limpios, pero hay uno que no está limpio. O sea, como que Judas recibió la misma enseñanza que el resto de los 11, pero como que chocaba con su manera de pensar en su carne, con lo que pretendía, con lo que creía que podía hacer por tener una autoridad que fue delegada, y desgraciadamente, como no pudo practicar ni obedecer las enseñanzas de Jesús, hizo lo que hizo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que cuando uno no entiende para qué Dios nos da lugares de honra, para qué Dios nos entrega lugares de influencia, nos entrega un liderazgo, y cuando uno entiende que debe ser para ser de bendición, para poder ayudar, para poder servir, es cuando el enemigo aprovecha y su corazón lo lleva a agrandarse, lo lleva a tener orgullo, lo lleva a ser un dictador, lo lleva como que cada día más, ¿verdad?, a decir, tengo autoridad, tengo poder, y aquí voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y cuando hay un corazón así, desgraciadamente, no puede ser de bendición en ese lugar donde ha sido puesto para liderar. Lejos de eso, se convierte todo lo contrario. Y es por eso que las personas que están debajo de la persona que tiene un liderazgo viven oprimidas, desalentadas, confusas, atribuladas, tristes, no contentas. Por eso el Señor en un pasaje dice, si hay reyes y gobernantes, como queriendo decir, si hay reyes y gobernantes que gobiernen, que lideren conforme a mi corazón, con equidad, con justicia, con servicio, todo el pueblo estará contento, todo el pueblo estará feliz y en paz. Pero si hay un liderazgo que oprime, que es dictador, que lejos de beneficiar a los demás solamente ejerce la autoridad para su propio provecho, entonces la gente clama, la gente es oprimida y la gente sufre. Entonces, qué importante es entender que cuando Dios nos da un lugar de autoridad, es que yo entienda, número uno, que es por su gracia, por su misericordia, que no lo merezco, pero que gracias a la misericordia y el favor de Dios me lo entrega, y como expresó el domingo, porque confía en mí, que yo voy a hacer un uso correcto conforme al corazón de Dios para que yo sea de bendición a otras personas, sea en la área donde Dios me pone como un lugar de influencia y de autoridad. Entonces Jesús quiere dejar marcado esta enseñanza, quiere dejar muy en claro la tarea verdadera de un líder, porque la actitud, porque el comportamiento, los pensamientos y los valores de Judas no era lo que Jesús quería, no era lo que él esperaba de él, ni él espera de cualquier discípulo genuino. Judas representaba entonces todo lo contrario de lo que Jesús quería enseñar en ese momento crucial. Entonces, uno, era un momento sumamente importante, como la celebración de la Pascua. Y dos, les quedaba pocas horas Jesús, porque sabía que iba a ir otra vez al Padre y debía entregar la última mandamiento, la última voluntad, el último principio, y que necesitaba enseñarles lo valioso. Quería enseñarles para que lo quedaran pero muy metido en su corazón y en su mente y en su espíritu, y que nunca podrían ellos olvidar esta enseñanza que Jesús iba a transmitir en ese momento. Entonces, también a nosotros, líder de familia, usted que precisamente es líder de familia y que Dios lo ha colocado en un hogar
para ser cabeza. A ti te hablo que quizás estás en un trabajo, en una empresa, ¿verdad? Y que Dios te ha puesto como ese lugar en influencia, como un líder, como un lugar de privilegio y de honra. Pon atención a lo que Jesús está a punto de enseñarnos, porque eso también es valioso para ti y es valioso para mí. Es importante que cada uno de nosotros, como lo fue para los discípulos en ese momento, podamos nosotros no solo escuchar, sino cumplir, sino obedecer la voluntad de Jesús. Lo segundo que quiero compartir es que una enseñanza como la que Jesús transmitió choca con lo que nosotros pensamos del poder y la autoridad. Lo que Jesús enseña siempre es lo contrario a lo que nosotros podemos pensar, a lo que el mundo o la sociedad ha creído y lo ha visto como una realidad, como algo verdadero. Pero Jesús está a punto de enseñarnos, está a punto de confrontarnos, de desafiar lo que nosotros creemos que debería de ser así, o lo que estábamos acostumbrados por muchos años o por mucho tiempo atrás. Porque Jesús en esta enseñanza nos está diciendo, eso lo que tú pensabas es un error. Lo que tú estabas desenvolviendo en ese lugar de honra y de autoridad, estás equivocado. Porque Dios nos dice, esa no es la forma correcta. Eso no es lo que yo quiero, lo que yo enseñé. Así que uno debe de pensar y actuar y reflexionar como lo hicieron los discípulos. Así que en el versículo del 3 al 7 vemos lo que el Señor plasmó en sus discípulos, en cada discípulo. Y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso una agua en un lebrillo, o sea, es decir, un recipiente, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Comenzó, ¿qué hizo Jesús? Diga conmigo, comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Él lo empezó a lavar los pies. Ahora, quiero rápidamente explicar lo que significaba ese acto de lavar los pies. Y esa acción era lo que anteriormente, cuando caminaban los judíos, caminaban las personas, no crea que había carreteras, estaba pavimentada las calles, no había banqueta, había tierra. Y ellos no usaban zapatos como nosotros hoy en día, ni mucho menos tenis. Usaban sandalias, guaraches, y así andaban. Y de modo que como no había pavimentación, pues el polvo de la tierra les ensuciaba sus pies. Cuando había lodo, imagínense, se ensuciaban sus pies, agregando al paso de los animales como pollinos, burro o camellos, ¿verdad? Y quizás dejaban su recuerdito por ahí. Y quizás pasaban y aplastaban y no se daban cuenta. Y también se ensuciaban los pies. Y era una cuestión, ¿verdad? Que cuando llegaban a un hogar, con la casa de sus familiares, a la casa de sus amigos, siempre era una cuestión de higiene, que tenían que dejar sus sandalias en la entrada de la casa. No entraban con todo en sandalias dentro de la casa. No, los tenían que dejar porque había alguien ahí que los limpiaba, que tenía su toalla ahí con su recipiente de agua y le quitaba la mugre, le quitaba todo lo sucio de sus pies. Imagínense cómo quedaban los pies de los judíos, todo negro, todos sucios, enlodados o quizás con estiércol de los animales. Y era una tarea no muy agradable que digamos, el lavar los pies. No era una tarea, vamos a llamarlo así, no era una tarea muy significativa, muy digna que digamos. Era una tarea
que quizás alguien puede decir, pues una tarea muy denigrante, ¿verdad? Una tarea muy fea, muy terrible, ¿no? Pero esas personas que realizaban ese trabajo, ¿saben quiénes eran? Y déjeme decirle que no era cualquier persona, sino era una persona que estaba muy abajo del rango social. Era la persona que era lo último de la posición social. Y eso recaía en los servidores o en los esclavos. Ellos eran los encargados de limpiar los pies. De modo que cuando la persona veía a la persona llegar a ella para hacer la limpieza de sus pies, para lavarle, ellos sabían que era una persona de bajo rango, era una persona de hasta lo último, de una escala muy baja. Y ellos sabían que era el esclavo o el servidor que hacía esa clase de trabajo. Entonces, cuando llegaron los discípulos ahí a celebrar la Pascua, ¿cómo creen que llegaron? También con sus sandalias, todos sus pies mugrosos, aún Jesús. ¿Y qué hacían? Pues no, se quitaban sus sandalias, lo dejaban a la entrada, pero nadie de los discípulos querían limpiar los pies a los demás o los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque nadie quería ser el último. Nadie quería estar en la posición más baja. Nadie quería estar en la posición más limitada, más lejana, en un rango pero por muy debajo. Nadie lo quería hacer. Porque ellos precisamente entendían que si uno decidiera hacerlo, ellos sabían que era la persona de lo último, la persona más insignificante, la persona más alejada, la persona más de un rango de posición social más, pero por más de muy debajo. Por eso nadie quería hacerlo, nadie quería ser el último, porque todos querían estar arriba, todos querían estar a la cima, todos querían tener los lugares de privilegio, todos querían tener los lugares de honra. Pero como siempre digo, pero no los lugares de responsabilidades. Y eso es lo que choca con el ser humano, porque quiere lo bonito, quiere los lugares arriba, quiere lugares de influencia, pero a la hora de hacer responsabilidades, batalla, choca y no lo quiere hacer. Así que siempre la inclinación del corazón de la persona nunca va a ser ocupar los puestos bajos o ser los últimos, sino la inclinación de nuestro corazón es estar en lugares de privilegio, no de servicio. Escuche, ese es el otro punto. La inclinación del corazón humano es estar en lugares de privilegio, pero no de servicio. El ser humano siempre aspira, siempre desea ocupar los primeros lugares. Estar a lo alto de un árbol, pero no estar en la raíz abajo de un árbol. Porque nadie suspira por los puestos bajos. Todos añoran estar en los lugares de autoridad, en los lugares de influencia y sobre los demás. Ahora, en Mateo 20, del 20 al 28, dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo,
sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ponga atención ahí, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Entonces, nadie quería ocupar el lugar de un sirviente. Nadie quería ocupar el lugar de un esclavo. Todos rechazaron esa posición. Todos rechazaron ese lugar. Preferían quedarse con los pies mugrosos y no estar dispuesto a servir, lavando los pies los unos a los otros. La madre de Santiago y de Juan, esta mujer fue muy atrevida, fue muy directa y le dice, quiero que ordenes en tu reino que mis hijos tengan un lugar de autoridad, tengan un lugar de influencia, tengan un lugar privilegiado, que estén sentados uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice algo muy importante, no está de mí dar eso, sino el Padre. El Padre es el que se encarga de poner o quitar. El Padre es el que se encarga de honrar o humillar. Recuerde que la Escritura dice que el humilde Dios lo honra y Dios lo exalta. Aprenda eso, por favor. El humilde Dios lo honra y Dios lo exalta. Pero al soberbio, al que se enseñorea de manera incorrecta, al que solamente es dictador y que no busca el bienestar de los demás, dice que a esos Dios los abate, a esos Dios los avergüenza. Qué importante es aprender esto. Dentro de un lugar de autoridad, de influencia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en el gobierno, sea donde sea, uno tiene que tener la humildad. Uno tiene que estar dispuesto a servir. Uno tiene que estar dispuesto a buscar ayudar a los demás. Uno tiene que estar con la disponibilidad cuando los demás requieran de él, cuando los demás necesiten apoyo, auxilio de él. Uno tiene que estar dispuesto con la humildad y no porque uno sea el líder, no porque uno sea está en un lugar de influencia o de autoridad, solamente sirva para mandar, para expresar palabras incorrectas, despectivas, y no para estar dispuesto también para ponerse el overol y servir. La humildad. Qué importante es entender lo que es un liderazgo en esas facetas, en esas áreas. Y eso es la cuestión del corazón del ser humano. Y valga la redundancia, siempre anhela, siempre desea llegar arriba y estar en esos lugares. Pero no está dispuesto a servir. No está dispuesto a despojarse del sí, a despojarse del yo. Versículo 25, escuche lo que dice esta parte. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Jesús reafirma lo que piensa del poder y la autoridad de los que no tienen a Cristo en su corazón. Ellos dicen, creemos que ser líder o que ser jefe o que ser gobernante es tener dominio, solamente mandar, ejercer poder sobre los que están debajo de ellos. Es lo que piensan. Ese es el concepto general. Ese es el concepto que desgraciadamente domina en nuestra cultura. Cada vez que alguien le da un lugar de influencia o de autoridad, siempre, como ya bien dije, se esponja,
se vanagloria, el orgullosito, y lo viene utilizando de manera incorrecta ese lugar que tiene para desenvolverlo de forma como es debida y no lo hace como debe de ser. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, nos enseña la autoridad en la familia, ¿no? El cabeza, ¿quién es? El esposo, ¿sí o no? El esposo, el marido, el papá, es la cabeza, es el líder dentro de un hogar. Pero desgraciadamente, hombres piensan de esta manera, tienen la perspectiva de esta manera, pues yo soy la cabeza de hogar, soy el líder de familia, así que aquí yo mando, aquí se tiene que hacer lo que yo diga, aquí mis chicharrones truenan y se va a hacer lo que yo ordene. Eso no es ejercer la autoridad que Dios enseña. ¿Cuántos hombres están tan acostumbrados que porque consideran que son líderes de familia o cabeza de hogar, no sirven aún en casa? Y ven a la esposa como una sirvienta. Ven a la esposa que me tienen que atender, que me tiene que aún quitarme los zapatos, que me tiene que hacer esto y me tiene que, cuando le digo algo me lo tiene que hacer, porque si no, aguas. Esa no es la autoridad correcta que Dios enseña en la palabra. La gente mundana que no conoce a Dios, eso hace. Pero un hijo de Dios tiene que aprender a ubicarse en lo que es la autoridad que Dios delega dentro del hogar. Y un líder es el que sirve. También sirve a su esposa, también sirve a sus hijos. También es capaz de servir el alimento en la mesa a su esposa. Pero muchos, este concepto choca con lo que Jesús enseña. Por la cultura, por el machismo, porque así quizás lo educaron. Pero debemos nosotros entender lo que el Señor nos enseña. Por eso Él dice, maridos, escuche, maridos, una cosa es que el esposo quiera ser autoritario, quiera ser un dictador, un tirano, y empieza con palabras a ofender, empieza con palabras despectivas a herir, y él piensa que es la manera que está ejerciendo su autoridad y que ellos tienen que obedecer. Obviamente, dentro del núcleo familiar, lo que es la esposa y los hijos tienen que obedecer a la autoridad que es el papá, pero el Señor aconseja ahí en el libro de Efesios, maridos, papás, sean sabios y no hablen ásperos a su esposa o a sus hijos, sino tengan el entendimiento, lo que es tener la autoridad de hablar con sabiduría, con amor, con entendimiento, con cariño. No hablar ásperamente hacia la esposa, despectivamente, o de una manera incorrecta. Eso Dios lo desaprueba y no es lo que ha enseñado. Y qué importante es aprender, maridos, no ser muy altaneros y pensar que es la autoridad que yo debo de ejercer, sino que siempre seamos humildes, tratar bien a la esposa, a los hijos, correctamente, diciendo las cosas con amor. Y lo mismo sucede con los políticos. Muchas veces cuando están en esos puestos y llegan a esos lugares de autoridad, ellos hacen y deshacen sin consultar a nadie. Y se benefician y no buscan el bienestar, no sirven, no ayudan y solamente para sacar provecho a sí mismos. Aún esto lo vemos en lugares tan sencillos, que siempre personas que quizás atienden mal, cuando están encargadas quizás en una dependencia pública, y eso se ve, ¿verdad? Muchas veces cuando uno va al seguro también, como he escuchado que se queja, me tratan mal, son bien sangronas, son bien chocantes, no explican uno bien, uno lo regaña. O sea, desgraciadamente aún en las cosas más sencillas se ve este acto de autoridad de una manera incorrecta que la están desenvolviendo. Porque uno por la forma cultural y por la forma que cuando llega a un lugar se hace ya creer como la mamá de los pollitos y que tiene la autoridad ya de decir cuanta cosa, ¿verdad? De manera grosera, de manera altanera, pero esa no es la forma como el Señor nos enseña. Mucha gente que es soberbia y orgullosa, que desenvuelve en esos puestos tristemente de manera terrible, ¿verdad? De manera triste. Entonces, qué importante es que
si usted y yo tenemos esos puestos de honra, de privilegio, es porque el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, entendamos cómo usarlo de acuerdo a su principio, de acuerdo a su voluntad. Que este concepto de liderazgo, que este concepto de autoridad, siempre bíblicamente viene precisamente del corazón de Dios para cada discípulo genuino y verdadero. Pero esa clase, como antes ya hemos escuchado, esa clase de autoridad de manera altanera, soberbia, orgullosa y de manera grosera, ese no es el concepto de autoridad, ni viene del corazón de Dios. Así que nosotros no podemos guiarnos y nosotros no podemos vivir a la manera, a la norma, ni al pensamiento que tiene esa gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús lo hace? ¿Cómo es que Jesús confronta esa mentira? Y que desgraciadamente aún cristianos han caído en eso. El último punto. Jesús se da cuenta que sus discípulos prefirieron estar con los pies sucios a humillarse lavando los pies a los demás. En ese momento los discípulos prefirieron mejor no hago ese acto de humillarme, ese acto, ¿verdad?, de denigrante, ese acto insignificante, porque yo no quiero ser el último. En ese momento estaban prefiriendo, ¿verdad?, quedarse con los pies sucios antes que humillarse. Y el corazón del ser humano siempre le cuesta humillarse. Batalla con ser humilde. Dice ahí que Jesús nos dio ejemplo. ¿Sabe cómo nos dio ejemplo? Ahí dice que Él se despojó de su manto. Wow, esto es tremendo. Dice ahí que se despojó de su manto. ¿Sabe qué representa el manto? ¿Qué habla Jesús ahí? Representa su autoridad. Representa su posición de privilegio. Representa quitarse el manto, es decir, despojarse de su posición de autoridad. O sea, Él estuvo dispuesto a hacer a un lado todo ese privilegio, ese nombramiento, ese título, para que darnos una enseñanza que quede grabada en nosotros, en nuestro corazón. Y ese acto es importantísimo, ese principio es algo simbólico que nosotros necesitamos aprender, ser capaz de quitarnos el manto cuando Dios nos coloca en lugares de honra, cuando Dios nos coloca en lugares de influencia, ser capaz de despojarse del manto. Pero esto cuesta mucho trabajo. Esto es donde hay batalla en el ser humano, especialmente para los que donde Dios ha colocado personas en lugares de honra, en lugares de privilegio. Y recuerden, no solamente estoy hablando de iglesia, estoy hablando de las demás áreas, laboral, empresarial, dependencias, gobierno, escuelas, no sé. Si tú eres esposo y eres padre, hasta eso muchas veces cuesta trabajo quitarse el manto. Y dice, no, aquí se hace lo que yo diga. Aquí es lo que es mi última palabra. Aquí yo soy el mero mero. Yo soy el Juan Camané. Así también sucede en las empresas. Así también sucede en las demás instituciones y lo mismo pasa en la iglesia. Pero Jesús, dice ahí, se quitó el manto. Él cuando se despojó dijo, miren, este título, este nombramiento, esta posición para mí, eso no es importante. Eso para mí no es lo que yo aspiro. Eso para mí no es lo que yo vivo. Sino Él sabía perfectamente que si estaba ahí, no era para ser reconocido, no era para que lo miraran, para que lo aplaudieran, sino que Él se despojó, fue capaz de despojarse del manto y decir, yo estoy dispuesto a renunciar a los privilegios. Yo estoy dispuesto a despojarme y a dejar a un lado mi posición, a dejar a un lado mi autoridad para cumplir con la tarea que el Padre me ha enviado. Y ahí dice que después que se quitó el manto, busca el recipiente
busca la toalla, busca lavarles, limpiarles los pies en un acto de humildad. Y la cara de los apóstoles, la cara de los discípulos, me imagino que ellos se sorprendieron, me imagino que ellos no daban crédito a lo que estaba pasando ahí. Ellos sabían que Jesús era el líder, sabían que Jesús era una persona en un lugar de autoridad y cómo es que Él estaba lavando los pies de ellos. Era una cosa que chocaba, era una cosa que confrontaba la vida de estos discípulos. Cuando llegó a Pedro, él dijo, él no quería que Jesús le lavara los pies. Él dijo, no, ¿cómo es posible? Yo soy el que debo lavarte los pies a ti, no tú a mí. Así fue lo que le dijo Juan el Bautista cuando se bautizó. Tú no necesitas bautizarte, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y Jesús dijo, hazlo, porque Él quería dejar un ejemplo. Él quería dejar un ejemplo de humildad y obediencia. Diga conmigo, humildad y obediencia. Fue tan fuerte la confusión de Pedro que él se resistía. Él decía, no me voy a dejar, pero Jesús le dijo, si tú no te dejas, entonces no tendrás parte conmigo. En pocas palabras está diciendo, si tú no te dejas, entonces no vas a tener la oportunidad de estar en lugar de influencia, en lugar de honra, en lugar de autoridad. Recuerde que Judas estaba ahí, tenía un lugar de autoridad, pero Judas era todo lo contrario a lo que Jesús estaba enseñando, porque él permitió algo incorrecto en su corazón, permitió ser seducido por los deseos de poder, por los deseos de autoridad de manera incorrecta, de manera deshonesta. Fue lleno del enemigo para poder desviarlo de entender lo que era la autoridad como Jesús lo estaba enseñando. Y es por eso que su final fue triste. Hasta el último momento tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Entonces, si no estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué yo puedo dar? Si no estoy dispuesto a seguir los pasos, ser humilde, tener la capacidad de despojarme del manto, entonces estoy desviándome de la enseñanza de Jesús. Y yo no puedo ser de bendición, sino simplemente estaré perjudicando, oprimiendo, haciendo mal uso de ese lugar de honra o de autoridad que Dios me daba. Recuerdo que hace años atrás, ¿verdad? No recuerdo con exactitud, como pastores hicimos un acto como Jesús. Recuerdo muy bien que lavamos los pies en ese entonces a los líderes. Lavamos los pies, tanto la pastora con las mujeres, como su servidora a los hombres. Y fue un acto donde pudimos despojarnos, como estamos aprendiendo acá, despojarnos del lugar de autoridad y ser humildes para poder lavar los pies en ese momento. Yo no sé si en ese momento, cuando pasó, todos estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo en ese acto. Yo no sé si realmente entendieron y sintieron en el Espíritu lo que ellos ahora debían de hacer. Pero lo que es bien claro es que Jesús nos dio ejemplo. Jesús nos enseñó que debíamos de usar autoridad, pero para servir, para amar, para ayudar, para guiar, y no solamente hacer uso de una manera incorrecta. Quiero terminar con esto. Mateo 20, del 26 al 28, Jesús dijo algo muy importante. En la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Él dijo, pero entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los discípulos, tú y yo, los discípulos de Cristo. Dice ahí, pero entre ustedes será diferente.
El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser ¿qué? Sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Yo te hago una pregunta. Si estás en una posición de liderazgo, sea en la iglesia, sea en una empresa, sea en tu casa, sea en tu trabajo, reflexiona y pregúntate, ¿estoy desarrollando un buen liderazgo? ¿Estoy realmente sirviendo a los demás? Estoy entendiendo que si Dios me puso ahí en ese lugar de autoridad y de influencia, es para poder apoyar, es para poder bendecir a los que están abajo de mí, a los que están bajo mi autoridad. Incluso estoy dispuesto a dar mi vida entera para ayudarles, para bendecirles a los que están bajo mi cuidado. Esa es la pregunta. Jesús nos dio ejemplo de poder servir, ser humilde y ayudar a los demás. Reflexiona. ¿Será que ahí en la empresa, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, realmente cómo estás ejecutando tu liderazgo? ¿Lo estás haciendo con humildad? ¿O lo estás haciendo para que todos te vean, te aplaudan y así alimentar tu ego, tu orgullo? ¿Cómo lo estás ejecutando? Porque si nosotros entendemos que Dios nos pone o quiere poner una marca de un verdadero líder y que esté dispuesto a despojarse de ese lugar de honra y que esté dispuesto también a servir, y que es puesto en esta tierra para ser de bendición a otros, entonces estás en el rumbo correcto. Pero si tu intención es otra, como antes dije, entonces estás engañado y estás desubicado. Que Dios pueda tener misericordia y hacerte entender que todo lo que tienes y que Dios ha permitido que tú estés en esos lugares de autoridad es para que lo hagas como Él ha enseñado. Servir y humildad. Ponte de pie, por favor. Ahí cierra tus ojos. Y ahí dile, Señor, reconozco que quizás yo he caído en errores. No había entendido lo que es ser un liderazgo, el verdadero trabajo de un liderazgo. Quizás he fallado, Señor, en mi trabajo, en la empresa. He fallado en mi propia casa. He fallado aún en el ministerio, en la iglesia, Señor. Perdóname, Padre, porque ahora entiendo que un verdadero líder no es aquel que solamente manda o da órdenes y que dice las cosas de manera despectiva, de manera altanera, grosera. Que no solamente es para que me vean, me aplaudan y que solamente vean que estoy en un lugar de autoridad. Padre, perdóname, Señor, porque quizás ha habido orgullo. Me he comportado con los que están bajo mi cuidado, bajo mi autoridad de una manera despectiva, de una manera no correcta, siendo muy dictador, muy dictadora. Perdóname, Señor, porque quizás he cometido el error y he sido muy manipulador o manipuladora, creyendo que las personas que están bajo mi cuidado pues me pertenecen, y no es así, porque a ti te pertenecen. Señor, entiendo que tú tienes el poder para poner y para quitar, para honrar o avergonzar. Señor, entiendo que tu deseo es bendecir, que tu deseo es colocar a tus hijos en lugares de honra, pero para que esto suceda, yo tengo que entender que debo tener motivaciones correctas y no incorrectas. Tengo que entender que debo cuidar mi corazón, debo cuidar qué es lo que actúo, cómo me comporto. Debo tener cuidado de mí mismo.
y para que yo pueda reflejar la humildad y yo pueda servir a los demás, yo pueda ayudar, yo pueda atender, yo pueda ser de bendición a los que están bajo mi autoridad y bajo mi cuidado. Padre, perdóname, Señor, porque quizás yo había tenido un concepto, quizás como ahí secularmente, ahí afuera, de solamente ser el líder y solamente, ¿verdad?, no contribuir y solamente pues el mandar, el señalar y decirlo de manera incorrecta. Y ahora entiendo, Señor, que debo servir también, que debo esforzarme, Señor, por ayudar, no viendo lo mío, sino el beneficio de los que están bajo mi cuidado. Padre, ayúdame con tu Espíritu Santo, que sea un líder correcto, un líder sabio, un líder entendido conforme a tu corazón, un líder, Señor, que guarda su corazón, que no permite orgullo, que no permite vanagloria, que no permite, Señor, el solamente buscar un título, buscar un nombramiento, sino que yo busque, Señor, el servirte tal y como tú lo enseñaste. Cuando tú dices, yo no vine para ser servido, sino para servir y dejar mi vida en rescate a muchos. Padre, yo quiero servir. Aún estar dispuesto a despojarme de ese manto de autoridad. Aún estar dispuesto de despojarme de ese lugar de influencia para poder bajarme y contribuir y servir a favor de otros. Ayudar a favor de otros. Padre, te pido perdón porque quizás como líder de familia he fallado, Señor, como esposo, como papá, y quizás no había entendido de servir también en mi casa, en mi hogar. Perdóname, ahí dile en mi trabajo, porque quizás estoy de supervisor o soy jefe directo o encargado de una área y solamente me había destinado a haz esto, haz el otro, pero no, yo nunca he pretendido servir o involucrarme. Perdóname, Señor, aún tú líder de célula, si has estado manejando incorrectamente lo que es un líder ahora, ay, dile, Señor, perdóname, Padre, porque quizás he tenido malas actitudes, quizás, Señor, no he sabido cómo hablar a la gente y lo he hecho de manera dictador o dictadora, de manera altanera, de manera incorrecta, Señor. Perdóname, Padre, yo quiero hacer como tú, quiero, Señor, ejercer un liderazgo, Padre, con humildad, con sabiduría, sirviendo, ayudando, involucrando. Padre, que ahora en adelante sea ese líder y haga el trabajo verdadero que debo de hacer. Y yo sé que con la ayuda de tu Espíritu lo voy a lograr y lo voy a conseguir. Ahora me determino, Señor, a no solamente a tener un nombramiento o un liderazgo, sino servir y servir con humildad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Bien, recuerden la convención del 19 al 21, por favor les pido que actualicen su contraseña. La contraseña que tuvimos en la preconvención solamente fueron algunos días, ya caducó, se necesita volverse a registrar. Ahí a través de sus líderes mandamos el video, cómo volver a actualizar la contraseña. Hágalo, por favor, y que usted pueda confirmar a sus líderes respectivos que ya está actualizada la contraseña, ¿verdad? Es importante saberlo, ¿verdad? Cuánta gente ya actualizó para que esté preparada y lista para la convención de esta semana. Así que hágalo, prepare su corazón y recuerde, salgamos a evangelizar, salgamos a registrar a esas personas. Ya lo aprendimos, que sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando uno no predica o no evangeliza, pues estamos pecando, estamos fallando delante de Dios. Así que es momento de evangelizar, es momento de predicar y llevar fruto a la convención y después consolidarlo. Así que adelante, líderes de familia, líderes de célula evangelística, el trabajo inicia y es momento de hacerlo diligentemente, sirviendo con amor y con humildad. Que Dios les bendiga.
Hasta pronto. Bendiciones.